Bueno, bienvenidas a todas y todos a la sesión de socialización del derecho y acceso a la información en acción, en la cual vamos a tener las participaciones de Samuel Bonilla Estrada, que es coordinador del programa Transparencia para Todos, que va a hablar acerca del aprovechamiento del derecho y acceso a la información. Posteriormente vamos a contar con el equipo del Plan DAI del INAI, o sea que también va a intervenir, o sea, con el procedimiento para hacer solicitudes de información. Luego estará interviniendo el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México para abordar la consulta pública de información y luego tendremos la participación de Diana Juárez de la cadena EVA, que hablará acerca del periodismo, del derecho de acceso a la información en el periodismo de investigación. Posterior a ello vamos a tener un espacio de reflexión e interacción con las personas participantes en la sesión, de tal manera que podamos reflexionar acerca de la utilidad, o sea, en base a las necesidades que puedan tener ustedes en sus entornos, en el ámbito personal, en el ámbito individual y comunitario. En ese sentido, me gustaría darle el uso de la voz a Samuel Bonilla Estrada, coordinador del programa Transparencia para Todos, que tendrá un espacio de 45 minutos para hablar acerca del aprovechamiento del derecho de acceso a la información. Adelante y bienvenido, Samuel. Gracias, Soledad. Buenas tardes nuevamente a todas, a todos, a todos quienes están presentes en esta sesión, y gracias por seguirnos acompañando. Miren, les preparé unas 10 diapositivas muy sucintas, muy concretas, para ilustrar un poco lo que quiero yo explicar al abordar el tema que nos ocupa en este foro, en este panel en específico, en materia de la socialización del derecho de acceso a la información pública. Pero primero quiero platicarles algo que nos ocurrió y que fue un punto de quiebre de los muchos que hemos tenido a lo largo del trabajo que hemos realizado. Los primeros talleres los emprendimos allá por 2004, y pues siguiendo los procedimientos elementales, básicos de aquel entonces sobre el uso de este derecho, pero realmente muy desprovistos de las armas, de las herramientas, de los aprendizajes, de las lecciones que hoy día tenemos. Y una de ellas, de estas experiencias, ocurrió hacia 2009. Resulta que era un taller, en aquel entonces eran talleres de formación de usuarios para el aprovechamiento del derecho a la información, y se dio de manera por parte de la red México Infórmate, entonces se ofreció. Bien, voy a hacer una pausa porque hay un apunte por parte de Soledad. Adelante, Soledad. Sí, gracias, Samuel. Aquí nada más que antes de continuar, pues está con nosotros la comisionada María del Carmen Nava Polina, que quiere darles un mensaje de bienvenida y saludarles. Adelante, comisionada. Buenas tardes a todas y a todos. Pues encantada de estar de vuelta con ustedes en este taller y pues en esta sesión de socialización. Una disculpa, Samuel, por la interrupción. Únicamente me gustaría justo enfatizar y agradecer tanto a las personas que están tomando esta sesión de socialización en línea y dentro del Zoom. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que va en incremento. Y también agradecer a Diana Juárez, periodista y editora de la cadena de EVA de La Silla Rota, al equipo de políticas de acceso de información del INAI y por supuesto a Samuel Bonilla del programa Transparencia para Todos y al equipo de Estado Abierto de asesoría, dirección y ponencia del Info en la Ciudad de México. Deseo que esta sesión sea un espacio de aprovechamiento para todas, donde justo podamos tener este aprendizaje, este diálogo y solventar cualquier tipo de preguntas, propuestas. Para nosotras es muy importante escucharles para justo detonar tiros de precisión en la medida de las posteriores actuaciones y acciones que vayamos detonando en miras a reproducir el aprovechamiento del acceso a la información. Estamos ciertas que el derecho a saber es la puerta para
accesar otros derechos humanos y también para poder tener esta herramienta de fortalecimiento y construcción tanto de ciudadanía como de empoderamiento de comunidades en miras a tener información para solventar necesidades y articularnos para co-crear soluciones colectivas que busquen fortalecimiento de personas, de grupos, de comunidades en vulnerabilidad y también de abono al fortalecimiento institucional y por supuesto en última instancia a este granito de arena de gestar paz positiva a través del derecho a saber. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos por aquí. Un saludo. Muchas gracias, comisionada. Y ahora sí, adelante, Samuel, con tu espacio de intervención. Adelante. Sí. Gracias, Soledad. Gracias, comisionada Mari Carmen Nava, por este espacio, por esas palabras de introducción. Bien, hagan de cuenta que en aquel entonces, en este taller, 2009 aproximadamente, ustedes van a entrar a trabajar a una fábrica y van a reemplazar, a suplir, o van a ocupar el puesto de una persona que se jubila y que durante toda su vida laboral operó la máquina que ahora ustedes van a operar. La pregunta es, ¿les gustaría tener un periodo de inducción con esa persona que ya se va? ¿Con esa persona que trabajó toda su vida laboral con esa máquina? Para que les diga no solamente lo que dice el manual, el librito sobre la operación de la máquina, sino pues los tips, los trucos, todo eso que se va aprendiendo sobre la marcha y que muchas veces no viene en un papel escrito. Bueno, ese sería el equivalente de lo que ahora tratamos de resumir en pocos minutos. El primer punto es que en ese entonces, 2009, pues no teníamos claras las categorías de casos de éxito, solamente teníamos 2 casos de éxito, uno en un video de la India y otro un caso documentado en Estados Unidos, eran 2 casos nada más, y los participantes nos reclamaban, ¿verdad?, que por qué no había casos mexicanos, y yo les decía, bueno, es que de eso se trata el taller, que los construyamos entre todos. Pero no alcanzábamos a ver los puntos finos que sobre la marcha se fueron revelando. Este es uno de ellos, nada más. Ocurre que al pasar de la teoría a la práctica, al ir ya a las computadoras, en aquel entonces no usábamos, no estaba la Plataforma Nacional de Transparencia, no existía ni siquiera el Infomex, existía el CICI en el ámbito federal, y en el ámbito estatal que nos encontrábamos se llamaba SACI, un sistema estatal que funcionaba muy bien. Entonces, cuando pasamos a las computadoras a hacer las solicitudes, una participante, funcionaria pública, me preguntó, oiga, yo tengo un problema, ¿me puede servir el derecho de acceso a la información pública para atender ese problema? Y le dije, bueno, pues vamos a ver qué problema es. Resulta que acababa de comprar una casa en una colonia muy modesta y que al poco tiempo llegó empleados de una empresa y abrieron la banqueta para introducir algunos ductos subterráneos. El problema fue que al terminar solamente le pusieron piedras y tierra, pero no repararon la banqueta con cemento. Entonces le quedó un borde, hagan de cuenta, como un tope. Cuando ella entraba con su Volkswagen a la cochera, pues le raspaba la barriga del Volkswagen, ¿no? Al entrar y al salir, y además pues que le dejaron ese desperfecto. Entonces fue una de las muchas ocasiones en que yo he repetido en los procesos de formación, no sé, y no los voy a engañar. O sea, vamos a redactar la solicitud dirigida al ayuntamiento respectivo, pidiendo información sobre si había manera de que se fuera reparado ese daño que se ocasionó en su propiedad. El ayuntamiento pues recibe la petición, pero a la siguiente sesión, a la siguiente semana, llega la participante y dice, oiga, profe, ¿hay manera de quitar la solicitud, de retirarla? Ya no la quiero quitarla. Y todo el grupo, pues, ¿qué pasa, verdad?
Dice, es que mi vecina me dijo que ayer me fueron a buscar unos señores trajeados que llevaban un portafolio, que eran muy serios y que preguntaron por mí y yo ya no quiero problemas, ¿verdad? Entonces yo quiero quitar la solicitud, quiero borrarla, quiero anularla. Y le dije, ya no se puede, ya no se puede. Lo que puedes hacer es ya no darle seguimiento, pero ya pusiste a trabajar a servidoras públicas en su atención. Y tú eres servidora pública, entonces pues tienes que ser un poquito más comprensiva en ese aspecto. Y dice, no, no, ya no le voy a mover, así le voy a dejar y ya no, ahí se termina el caso. Bueno, seguimos con los ejercicios de los demás participantes y resulta que a la siguiente sesión ella llegó tarde, estábamos ya trabajando y entra excitada, entra muy emocionada, casi casi gritando, dicen, compañeras, compañeros, ¿qué creen que ocurrió? Repararon mi banqueta y ya quedó, pero como estaba antes. Dice, yo no creí que esto se fuera a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ya me explicaron que las personas que me habían visitado eran de una empresa privada a las que el ayuntamiento les llamó pidiendo que dejaran todo como estaba. Entonces, pues ellos lo que buscaban era que les prestara la manguera de mi casa, de la cochera, porque llevaban un trabajador que iba a hacer el trabajo ahí de colocar el cemento sobre la banqueta y la entrada a su cochera. Bueno, en ese momento, pues más allá de la alegría que todo el grupo compartió con esta persona y revisando la respuesta del ayuntamiento decía que sí se podía arreglar ese problema, que de acuerdo a tal ordenamiento municipal, cualquier empresa que hacía una obra de esa naturaleza estaba obligada a dejar las cosas como estaban, ¿verdad? Pero aquí hubo más, o sea, no solamente fue la respuesta, sino que lo que ahora llamamos sujeto obligado, en aquel entonces creo que se llamaban entes obligados, es decir, la institución pública que responde las solicitudes, hizo algo más. Llamó a la empresa, se comunicó y le exigió que dejara la banqueta en el estado en que se encontraba originalmente, ¿verdad? Nos tomó un poco de tiempo digerir este caso, porque, como lo mencioné antes del receso, una de las etapas claves para incentivar más, facilitar más el aprovechamiento del derecho a la información pública es estudiarlo, Entonces, cuando llegamos ya a las sesiones de estudio, que esas se hacen fuera del taller, ya se hacen, es trabajo de gabinete, como el que pueden ver aquí, entonces uno estudia, pues, como una especie de radiografía, ¿no? O sea, qué hizo María para tener éxito, qué hizo Pedro para no tener éxito, cómo le fue a Rogelio para que sí pudiera lograr esto. Entonces se analiza y cuando analizamos, descubrimos para nosotros, ¿verdad?, que había una nueva categoría del derecho de acceso a la información pública que no habíamos visto. Es a lo que le llamamos efecto reactivo. Es decir, esta categoría solamente opera con solicitudes de información, es decir, no puede operar con obligaciones de transparencia, no puede operar con información obtenida directamente de Internet. ¿Por qué? Porque es la solicitud de información la que mueve una reacción en el sujeto obligado. Claro, no en todos. No estamos diciendo que haciendo una solicitud de información cualquier sujeto obligado va a reaccionar de la forma en que lo platicamos. No. Esto por lo general ocurre en el ámbito local, en específico en los ámbitos municipales, ¿sí? Es más raro en el ámbito estatal y más extraño aún en el ámbito federal. Ya tenemos un caso en el ámbito federal de efecto reactivo, pero ocurre en recursos de revisión. Es muy interesante. En el recurso de revisión se da el efecto reactivo del sujeto obligado, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Entonces, nos dimos cuenta que había una nueva categoría de casos de éxito que se pueden, son muy breves. Ahorita vamos a ver las características de ellos. Y eso nos abrió un panorama. Entonces, a partir de que esta participante nos reveló ese caso, hagan de cuenta que ahí empezó la magia. Empezó un enamoramiento mayor por este derecho, por su poder, hasta ese momento, en esta faceta, desconocido, y se empezó a revelar cosas con mayor claridad.
Ahora sí me voy a permitir a compartirles pantalla para exponer las siguientes etapas. Entonces, ese caso fue un punto de quiebre de los muchos que hemos tenido, para bien o para mal, porque también hemos cometido errores, hay que reconocerlo, pero este fue un punto de quiebre afortunado. ¿Sí? ¿Qué podemos resumir después de casi 2 décadas de estudio del derecho de acceso a la información pública? Uno, que el derecho de acceso a la información pública, ejercerlo, no significa aprovecharlo, lo que ya habíamos comentado en los primeros paneles. Segundo, para resolver problemas, el derecho a saber no siempre es suficiente. El derecho a saber no siempre es suficiente. Entonces, tiene limitantes, pero esas limitantes son, como dicen los contralores, subsanables, ¿verdad? Son subsanables, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran las estrategias como el voluntariado, el buró, para cruzar el famoso río de cocodrilos. 3, los niveles más significativos de aprovechamiento de este derecho demandan capacidades adicionales a las de solo saber ejercer el DAIP. Entonces, ejercer el DAIP es bueno, claro, es positivo, aporta, es un avance, pero los niveles más significativos de aprovechamiento demandan más capacidades que apretar el botón Enter para que se vaya tu solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia. Que millones de personas en México jamás podrán aprovecharlo, ya no digamos usarlo, aprovecharlo sin asesoría calificada. Y millones más, las más desprotegidas, sin gestoría AZ. La gestoría AZ es un tipo de servicio que te hace, es el remedio y el trapito. Es decir, la ciudadana, el ciudadano solamente aporta la necesidad o el problema. Y el gestor AZ es el que lo interpreta, lo traduce a términos informativos, lo canaliza dentro del derecho a la información, le da seguimiento, etcétera, etcétera, hasta tratar de llegar a una solución. Tratar de, o sea, no se puede garantizar que se llegará a una solución. Eso depende de muchos otros factores. 5, el modelo de socialización predominante es superficial o no está enfocado, aquí me estorban las camaritas, no está enfocado al aprovechamiento y contribuye a mantener la concentración del uso de este derecho en zonas urbanas y generalmente para personas con preparación superior a la media nacional. Bueno, dicho lo anterior, aquí ponemos en un esquema las 3 tipologías o categorías de aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública que tenemos en la columna izquierda. La función cognitiva, el efecto reactivo, del que acabamos de hablar con esa anécdota, y la función instrumental. ¿Cuáles son los factores necesarios después del derecho a la información para poder lograr el caso de éxito? Es decir, si lo llevamos a un deporte, ejercer el derecho a la información pública sería practicar un deporte, pero ya para llegar al caso de éxito sería lograr una anotación, una canasta, no un hit, una carrera, un home run, un gol, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de estas 3 categorías? Veamos sucintamente. La función cognitiva, que es la función elemental, esencial del derecho de acceso a la información pública, que es el derecho a saber, es la función cognitiva, saber, no más. El factor necesario es comprender la información obtenida, ¿sí? Transformar los datos en información y la información en conocimiento. Se ve muy sencillo, pero en los hechos no siempre lo es. Depende de qué tema, de qué solicitud, de qué estemos hablando, ¿verdad? Muchos son los casos en que participantes en los talleres o seminarios nos dicen, maestro, ya me contestaron, aquí tengo, mire, me mandaron tantos PDFs, etcétera, pero no le entiendo nada. Entonces, pues nomás perdí mi tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay comprensión de la información, no se puede concretar la función cognitiva. Es decir, el hecho de que, es muy importante esto, el hecho de que recibamos la información que pedimos, se cumplió el derecho de acceso a la información pública en su función procedimental, pero no se cumple el derecho a saber. ¿Me explico? Entonces aquí sí necesitamos el apoyo, la ayuda, y ahí es donde entra el buró.
o un equivalente de asesoría. ¿Qué ventajas tiene la función cognitiva? Que satisface la necesidad de saber y, muy importante, esto potencializa esta función. Algunos casos de esta categoría pueden convertirse en categoría 3, es decir, pueden escalar, pueden llegar a un nivel más significativo, más profundo, pero muchas veces por falta de asesoría, de conocer esta posibilidad, ahí se quedan. Y dicen, oye, pues es que me dijeron que usando el derecho a la información pública iba a resolver este problema, ya lo ejercí, ya me contestaron y el problema sigue ahí. Ah, bueno, es que no te han dado la película completa. Hay otros pasos que es necesario activar. No se van a activar solos como en el efecto reactivo, que sí se activan al margen de la persona que usó el derecho a la información. ¿Qué desventajas tiene la función cognitiva que no incide en los hechos? Simplemente es saber. Quieres saber cuál fue la inversión en tal obra, quieres saber cuánto se gastaron acá, quieres saber cuáles son los criterios para realizar tal procedimiento o X obra pública, solamente es saber. Es decir, no hay una aplicación. El efecto reactivo, que es el caso de la anécdota que les platiqué, debe generarse al menos una solicitud de información en relación con el problema o necesidad que esté en la esfera o competencia del sujeto obligado al que se le envía. Es una forma implícita de hacer de su conocimiento dicha situación. Bien, si bien la Plataforma Nacional de Transparencia o el Derecho de Acceso a la Información Pública no es un buzón de quejas, sí podemos nosotros canalizar problemas o necesidades a través del derecho de acceso a la información, es decir, va implícita. ¿Cuáles son sus ventajas? Como vimos en el caso de la banqueta rota, incide en los hechos, produce soluciones, es muy rápida, bueno, por lo general es muy rápida y es muy sencillo, ¿sí? Las desventajas es que ocurre de forma esporádica e impredecible, es decir, no siempre, a veces, y sobre todo, repito, en el ámbito municipal. Y la función 3, la función instrumental. ¿Qué factores demanda por parte del usuario, de la usuaria del derecho a la información? Primero, comprender la información obtenida, transformar los datos en información y la información en conocimiento, que es la característica de la función cognitiva. 2, identificar el potencial de la información con relación al resultado que se pretende. Es decir, tenemos que empezar a hacer conexiones, lo cual no siempre es fácil, depende del tema que estemos tratando de influir. 3, saber cuál o cuáles son las aplicaciones pertinentes que es necesario dar a la información. Aquí también casi se nos viene el mundo encima, ¿no? 4, saber ante cuáles instancias o medios y bajo cuáles procedimientos es pertinente aplicar la información. Bueno, el asunto ya se empieza a poner más complejo, ¿verdad? 5, estar en condiciones de dar esa aplicación a la información y darle el seguimiento que se requiera. Es decir, aquí ya es el remedio y el trapito, pero por parte de cada persona, ¿no? 6, conocimientos relativos al contexto legal, social o político del asunto del que se trate. Miren ustedes, aquí hago un paréntesis. En un seminario alguien nos puso un problema sui generis para los que solemos manejar en los talleres, en los seminarios, y dice, el problema es el siguiente. En la vivienda de mi casa, donde hay personas de la tercera edad, no le llega el sol porque en unos edificios de al lado hay un espectacular de pared a pared que cubre el sol. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia, para personas mayores de la tercera edad, algunas de ellas pues, enfermas, el que no nos llegue el sol, pues nos está afectando. ¿Ok? ¿A qué campo entra esto? Al derecho a la salud. Entonces, el derecho al sol, ¿no? Y hay que conocer el contexto relativo, ¿no? El aspecto legal del permiso para instalar ahí el espectacular, en fin, o los asuntos políticos que haya en ese entorno. Es decir, necesitamos recabar más información. Y séptimo, paciencia y perseverancia, que esto es fundamental. Con esos podemos subsanar algunos de los anteriores, porque a través del tiempo podemos lograr subsanarlos, pero no todos. ¿Qué ventajas tiene la función instrumental? De las 3 categorías de aprovechamiento del derecho, esta es en la que suelen obtenerse resultados más significativos y de mayor impacto. Ha habido prisioneros que lograron su libertad en esta categoría, en esta función instrumental. Ha habido personas que han logrado salvar la vida de docenas de personas con este derecho, en esta función instrumental. Es decir, son impactantes los casos que se pueden lograr aquí, ¿sí?
O hay quien ha logrado algo también muy notable a través de Artículo 19 en Chiapas, en una comunidad indígena, que se reabriera el servicio de una clínica de salud rural, ¿sí? Y también es muy importante y también puede contribuir a salvar vidas. Es decir, es muy significativo. Si bien el derecho de acceso a la información pública solamente da información y es para el derecho a saber, si nosotros escalamos de la función 1 a la 3, elevamos su potencial. El chiste es cómo. ¿Qué desventajas tiene la función 3? Por lo general requiere mucho tiempo, meses o años. En la primera parte de esta jornada, Oyuki nos hablaba, bueno, de su interés en llevar adelante un proceso legal en una institución con la información que está obteniendo. Por supuesto, está obteniendo la información, está en ese proceso, pero eso va a tomar tiempo y presentarla y que se lleve a cabo el proceso legal y que haya un resultado favorable para ella. Eso puede tomar incluso años. Hemos presentado en los talleres casos que han tomado 8 años, 7 años en concretarse. Por eso es que los últimos características que requiere este caso son paciencia y perseverancia, como vimos. Bien, ¿qué más desventajas tiene? Demanda cruzar el río de cocodrilos, lo que requiere capacidades y acciones adicionales al proceso de obtener información. Y esas barreras del río de cocodrilos están aquí en esta segunda columna, las que enumeramos del 1 al 7. Aquí está. Ese es en eso consiste el río de cocodrilos, ¿sí? Que nos puede parecer muy sencillo, pero ya cuando lo aterrizamos casuísticamente, se puede hacer muy, muy complejo, al grado que rebasa en muchas ocasiones las capacidades de un servidor para dar orientación o asesoría. Yo los remito con especialistas en la materia que verse la solicitud del tema, ¿verdad? El resultado depende en buena medida de las capacidades de la persona que lo pretende o de la asesoría o gestoría que puede recibir. Ojo, organismos garantes que están aquí presentes, que nos hacen favor de acompañarnos. En estos 3 últimos renglones de este parrafito, ahí está la justificación, la pertinencia social del buró al que me referí antes del receso. El resultado depende en buena medida de las capacidades de la persona que lo pretende. Entonces, como nos decía el comisionado José Alfredo Beltrán, si este derecho está concentrado en manos de personas privilegiadas con una formación académica por encima de la media nacional, ¿qué pasaría con personas que están en el otro extremo del espectro, ¿no? Realmente, si no tienen esa orientación o esa asesoría, van a abortar el ejercicio y van a decir, no, pasar por estos 7 escalones que me pones aquí en la columna 2, yo solo o yo sola, pues es un ejercicio que aunque el sujeto obligado haya invertido horas de servidores públicos en gestionar, tramitar, responder y entregar la información, o si se fue a recurso de revisión, pues también se activó el trabajo del organismo garante respectivo, de la ponencia, de abogados, se llevó a la sesión de pleno, se enviaron oficios, en fin, y se emitió una resolución y se entrega la información. Pero si no cumplimos estas 7 etapas, todo eso es pura pérdida de tiempo y de esfuerzo. Entonces veamos la pertinencia social del buró. Bueno, aquí en el punto, en la categoría 3, vean el inciso 3. Dice, saber cuál o cuáles son las aplicaciones pertinentes que es necesario dar a la información. Eso como un factor necesario posterior al derecho a la información. Es decir, el derecho a la información se puede cumplir de manera efectiva, pero el aprovechamiento no ocurre, ¿sí? No ocurre, por lo menos en esta categoría. Aunque te den lo que estás pidiendo, no hay ningún aprovechamiento. Si fuera la función cognitiva y comprendes lo que te entregaron, sí, si lo comprendes. Pero acá, aunque lo comprendas, si no lo aplicas y si no tienes el resultado que esperas, no hay ningún aprovechamiento. Por eso la función 3 es la más compleja de todas y es donde se requiere el acompañamiento y el servicio de estrategias como el buró. Entonces, de ese inciso 3, ¿qué podemos decir? Estas son aplicaciones que hemos identificado. La lista no es exhaustiva, o sea, tal vez dentro de un año aquí tengamos H, I, J, K, ¿verdad? Porque las vamos descubriendo a partir de ensayo, error, experiencia. Puedes aplicar la información por la vía administrativa, ¿sí? A través de un oficio, una petición, etcétera, etcétera. Se han solucionado muchos casos. O bien, como el caso que nos
planteaba Oyuki, por la vía jurídica. Más complejo para las personas que no conocemos las particularidades, ¿verdad? De los tribunales, los juzgados, etcétera. Otra opción es insumo para investigaciones o producciones, es decir, para tareas escolares, académicas, una tesis, una investigación, vas a escribir un libro, vas a producir un documental, etcétera, etcétera. Bueno, también ahí se puede aplicar. Y todo esto lo tenemos con ejemplos documentados, ¿verdad? Para cabildeo, fue una de las cosas que aprendimos en el seminario con el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México, del cual estamos cerrando hoy, ¿sí? Ahí, Paulina Cepeda, aquí sigo teniendo su nombre, ¿verdad? Porque me impactó mucho, fue la que nos abrió los ojos. Y nos platicó, ella expuso en el seminario cómo con el derecho de acceso a la información pública a través de más de 200, ojalá que esté presente, ¿verdad? Paulina Cepeda, a través de más de 200 solicitudes de información, le sirvió para nutrir y argumentar el cabildeo legislativo que hicieron para impulsar lo que se conoce como la Ley Olimpia. Nada más y nada menos. Vean el impacto, ¿sí? Vean el impacto. Y ella decía, cuando nos platicó, pues hicimos muchas solicitudes y luego la tarea era leer todo lo que nos estaban mandando. Bueno, cuando sistematizaron esa información y la pudieron utilizar para reforzar sus argumentaciones, para reforzar su cabildeo. Inciso E, presión social. Esa es de la que está más a la mano por medio de las personas, porque la información obtenida puedes usarla para presionar a través de medios de información, a través de redes sociales, que están hoy muy en boga, manifestaciones públicas, marchas, desplegados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para la toma de decisiones personales o institucionales, y la combinación de algunas de ellas, lo cual eleva las posibilidades de un resultado eficaz. Hemos visto casos en donde se hacen varias aplicaciones al mismo tiempo y eleva las posibilidades. Entonces, en el trayecto del aprovechamiento del derecho a la información pública, lo representamos aquí con 8 etapas básicas, que a su vez tienen muchos escalones intermedios, es decir, si estas fueran las estaciones del metro hasta llegar a la 8, que es a donde vamos, pues de nada nos sirve llegar a la 5 si no avanzamos más, ¿verdad? Quedó trunco. La meta es llegar a la 8, pero cada estación tiene a su vez una serie de escalones. Imagínense que están descompuestas las escaleras eléctricas del metro y estás transbordando y subes y bajas y cambias de carril y de dirección, etcétera. Bien, entonces se empieza desde una motivación o problema, le llamamos elemento detonador, es decir, ¿qué es lo que te motiva para usar el derecho de acceso a la información pública? Y lo mejor aquí es darle ejemplos a las personas que parten de cero, que apenas se van a iniciar en el camino. Luego, determinar cuál es la información que necesitamos y quién la pudiera tener. Desde aquí empieza la orilla del río de cocodrilos. Todavía no es muy profundo, pero aquí empieza, porque a veces no podemos ni determinar qué información necesitamos para que nos reconecten el agua en la colonia, para que haya un semáforo en el crucero peligroso de la colonia, para que reabran la escuela, para que nos manden transporte urbano, para que el transporte urbano no se suspenda muy temprano, etcétera. Entonces necesitamos capacidad de asociación, de abstracción mental y decir, bueno, ¿por dónde con información yo puedo solucionar esto? No siempre es fácil, es casuístico, depende del problema. Luego viene el uso de la información, ¿sí? Aquí se pueden generar casos de efecto reactivo, como vimos en el ejemplo con el que inicié la charla de ahorita. Y luego, el 4 es casuístico también, medios de defensa, ¿verdad? Solamente que nos hayan negado la información o no la hayamos encontrado dentro de la información de oficio, se utiliza el medio de defensa. Luego, el 5, obtención de la información solicitada. Aquí, en el punto 5, termina el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Exitoso o frustrado, bueno o malo, aquí termina, ¿sí? Obtuvimos la información que solicitamos, ¿sí? Entonces, pero ahora viene todos los 7 puntos que describimos en la diapositiva anterior, que aquí ya no los voy a enumerar. Aquí es donde empieza la parte más profunda del río de cocodrilos. Y aquí es donde muchas personas se quedan, a lo mucho.
en el 5. A veces ni siquiera quieren interponer medios de defensa, se quedan en el 3, ¿verdad? En fin, cada uno de estos escalones va teniendo damnificados, es decir, personas que ya no siguieron adelante. Un plan integral de socialización para el aprovechamiento genera estrategias para ayudar a todas esas personas a continuar. Bien, superamos el río de cocodrilos y llegamos al 6, comprensión de la información recibida y de sus alcances. Aquí se pueden generar casos de tipo 1, que es la función cognitiva, es decir, entendemos la información que pedimos, solamente queríamos saber, ya lo sabemos, ya es un caso de éxito. Ah, no, pero si queremos la función instrumental, tenemos que seguir adelante. 7, la aplicación adecuada de la información para buscar el objetivo pretendido, lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? O en su caso, la información recibida puede servir para hacer nuevas solicitudes y reiniciamos a partir de el punto 3, con nuevas solicitudes y nueva información que tenemos. No siempre todo se soluciona con una solicitud. Miren, el caso de corrupción de Walmart en las pirámides, en la zona de las pirámides de Teotihuacán, que le ganó el premio Pulitzer a, creo que es el Washington Post, y a una periodista mexicana de Jalisco. El premio Pulitzer, el premio periodístico más prestigioso del mundo, en mi opinión, se llevaron más de 800 solicitudes de información. 800. La organización civil Oceana, liderada en México por Renata Terrazas, acaba de publicar hace unos meses un estudio sobre zonas marítimas protegidas y no recuerdo el número exacto, pero fueron miles de solicitudes de información, miles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de paciencia y perseverancia, es que de qué tamaño es el problema, de qué tamaño es la paciencia y la perseverancia que necesitamos y la asesoría, depende, ¿sí? Puede ser que con una solicitud lleguemos hasta el objetivo 8, hasta la terminal del metro a donde vamos, pero habrá otras que requieran mucha asesoría. Bien, y 8, nos aproximamos o logramos el objetivo pretendido. Aquí se pueden generar casos de éxito categoría 3, función instrumental. Si ponemos aquí la silueta de una mujer, no es casual. El 70% de los casos de éxito que tenemos documentados en Transparencia para Todos, sus protagonistas son mujeres, ¿sí? Tienen una perseverancia, una paciencia a prueba de muchas cosas. Entonces, este sería como el esquema. Y finalmente, el aplicar la socialización para el aprovechamiento. Miren, voy a irme rápido, aquí está. Del lado izquierdo tenemos lo que en mi opinión, de manera muy simplificada, muy generalizada, por supuesto, esto no es estadístico ni es exacto, es una visión representativa de cómo está el derecho de acceso a la información pública en México. Tenemos una pirámide invertida poblacional. Entonces, cada segmento de cada color es un segmento poblacional. La mayoría desconoce el derecho de acceso a la información pública en México. Después, otro grupo más reducido tiene algunas nociones. Otro grupo más reducido tiene algunos conocimientos concretos. Otro grupo más reducido son personas usuarias del derecho a la información. Pero este triangulito verde, que debería ser así, casi como la punta de un alfiler, proporcionalmente hablando entre la población mexicana, es quienes aprovechan el derecho a la información pública. Es decir, usar el derecho a la información pública no equivale a aprovecharlo. Incluso en casos en que hasta te entregan la información que querías, si no la comprendes, no hay aprovechamiento. Y si es para la función instrumental, tampoco necesariamente hay aprovechamiento. Se requieren etapas posteriores al derecho de acceso a la información pública. Eso no viene en las leyes, ni tiene por qué ver las leyes de transparencia. Eso debe de venir en los manuales de socialización para el aprovechamiento de los organismos garantes. Ahí es donde debería estar. ¿Cuál sería la meta? Invertir la pirámide, ¿sí? Que quienes aprovechan el derecho a la información pública sea la mayoría. Porque incluso hay estrategias para que personas sin utilizar este derecho lo puedan aprovechar. Me decía una colega en Puebla, oiga maestro, pero lo que usted propone es muy exagerado, porque imagínese 130 millones de solicitudes de información, ¿quién las va a soportar? Le digo, bueno, espérame, quita a los bebés, que ellos no van a hacer solicitudes de información, ¿verdad? Quita a personas que no saben leer y escribir, que no saben este derecho, etcétera. Hay estrategias para que puedan aprovechar el derecho aún sin utilizarlo. Entonces, termino diciendo, no hay que socializar
el derecho a la información pública como un sinónimo de divulgar, de dar a conocer, de promover. Debe ser una socialización enfocada al aprovechamiento. ¿Hacer un concurso de dibujo en materia de transparencia aporta? Sí. ¿Hacer una plática en materia de transparencia aporta? Sí. ¿Hacer un concurso de spots, de videos aporta? Sí. ¿Eso te va a llevar al aprovechamiento del derecho a la información pública? Difícilmente. Difícilmente. No vamos a pasar de nivel. Hay que subir de nivel. Hay que enfocarnos, no en practicar un deporte. Estamos hablando en términos de ciudadanía competitiva por mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Que nos dedicamos a trabajar en una oficina, en una panadería, en una gasolinería. No vamos a invertir el poco tiempo que nos queda nada más por practicar un derecho, por hacer patria. No, voy a invertir ese tiempo, le voy a apostar por solucionar el problema que tenemos, por arreglar esa necesidad que ningún candidato o funcionario ha querido atender. ¿Me explico? Entonces, no vamos a hacer un deporte nada más por practicarlo, ¿sí? Hay quien puede ir al gimnasio y mejorar su estética, su tonalidad muscular, lo que quiera, su salud, ¿sí? Pero necesitamos, en este caso, lograr meter goles, lograr anotaciones. Y el meter un gol no es que el sujeto obligado pierda y le demos una goleada. No, es ganar, ganar. En el momento que los sujetos obligados comprendan que este derecho tiene el potencial de ser una palanca de desarrollo social en lo micro y en lo macro, podremos ver con otros ojos. Simplemente servidores públicos que han cursado los programas de formación que tenemos han terminado con una visión totalmente distinta. Aquella servidora pública con la que empecé esta plática y con la que voy a terminar, que le repararon la banqueta de su casa, era la encargada de transparencia del juzgado en el que trabajaba en el Poder Judicial del Estado, ¿sí? Y el reglamento de transparencia del Poder Judicial del Estado decía que el juez, como titular de esa oficina, tenía que nombrar a una responsable. Entonces nombró a su secretaria de estudio y cuenta y le dijo, tú te vas a encargar de las solicitudes de información que tengan que ver con nuestro juzgado. Y ella se enojó, molestó, repateó, protestó y le dijo, ¿qué? Aparte de todo el trabajo que ya tengo, voy a tener que atender solicitudes de personas que no tienen nada que hacer, que piden puras cosas insustanciales, que nada más están viendo cómo nos fastidian. ¿Me va a subir el sueldo o qué? No, y lo tienes que hacer porque lo dice el reglamento, ¿sí? Cuando se les envió al taller, el 80% de ese taller pues, era personal del Poder Judicial y pues claro, cuando se les envía por orden, pues se disciplinan, pero ya se imaginan pues con qué disposición van, ¿verdad? Simplemente me mandaron y pues tengo que firmar porque una lista se va para el Poder Judicial y van a checar quién vino. Y peor tantito, que el seminario, el taller era nocturno, entonces ni siquiera en horas de su trabajo que se pudieran ellas pues distraer un poco en otra actividad, no, era en horas de su tiempo personal en la noche tomar el taller. Pero ¿qué ocurrió? Cuando nos encontramos al juez de ese juzgado en particular donde trabajaba esta compañera, le dice a la presidenta entonces del organismo garante, le dice, quiero otro taller como ese. No sé qué hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero mi asistente, mi ayudante, mi colaboradora llegó con otro chip, llegó encantada del derecho a la información, hablando cosas maravillosas, y eso le cambió la actitud para atender las solicitudes, porque ya le vio otro sentido. ¿Por qué? Porque tuvo la vivencia, la experiencia de aprovecharlo. Y entonces se dio cuenta, qué mayor sensibilización que hay que esa. Los mejores aliados de la socialización para el aprovechamiento de este derecho son aquellas personas protagonistas de aprovechamientos concretos o bien testigos directos de esos aprovechamientos. A partir de ahí el Poder Judicial replicó estos talleres en otros lugares del Estado con el resto de su personal. Entonces, esa sería el apunte final, la sugerencia. No socializar en el sentido de comunicar, dar a conocer, promover. ¿Eso ayuda? Sí, se ayuda. ¿Eso aporta? Sí, se aporta. De forma significativa, lo dudo mucho, lo dudo mucho. O sea, si seguimos por ese lado, se va a hacer más grande la brecha entre, recuerden la pirámide, los que aprovechan este derecho y los que no.
y algunos que lo usan y que se quedan ahí atorados en el río de cocodrilos sin que nadie venga a asistirlos. De manera tal que ya a casi 2 décadas de este derecho en México, ya es justo que empecemos a saldar esa deuda social, porque finalmente, ¿qué es un servidor o una servidora pública o una institución pública? Es una productora de bien público, producen bien público, producen justicia, administran justicia, procuran justicia, trámites, ayudas, apoyos, becas, estímulos, atención, respaldo, seguridad, salud, educación, servicios públicos. Ese es el servicio público. Esa es la vocación y el compromiso. Y los organismos garantes están, aún con su autonomía, insertos en el servicio público. Entonces, tenemos que empezar ya a saldar esa deuda social de casi 2 décadas, aprovechando las experiencias de quienes han tenido estas vivencias y nos aportan a través del registro de las mismas, pues una especie de ABC que no está terminado, no está terminado. A partir de cada taller o cada curso, seguimos aprendiendo más, los que damos el curso aprendemos más, y eso se va volviendo una especie de manual, un catálogo para facilitar a quienes se interesan por primera vez en este derecho el éxito, ¿sí? Si tú quisiste emprender algo nuevo y te falló, si no tienes la entereza, no sigues adelante. Si cuando quisiste aprender bicicleta te caíste y te descalabraste, pues vas a tardar mucho en volverlo a intentar, o a lo mejor ya no quieres. O si quisiste aprender a nadar y tuviste una mala experiencia tratando de aprender a nadar o manejar o usar algún aparato, necesitas un ABC y un acompañamiento que te ayuden para ser más segura y más exitosa esos primeros pasos que son esenciales para seguir adelante. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias y estoy atento para cualquier duda, comentario, impugnación o queja que hubiera sobre lo que he dicho. Muchas gracias, Samuel. La verdad que muy interesante tus aportaciones y bueno, pues vamos a dar espacio a nuestra siguiente ponente. Recuerden que al final de las intervenciones vamos a tener un espacio de interacción, o sea, donde van a poder hacer uso de la voz y van a poder preguntar sus dudas, vamos a poder reflexionar de manera conjunta acerca del aprovechamiento del derecho de acceso a la información. Y no sin antes, bueno, pues presentar a María de Lourdes Antonioli Ortiz, que ella es del equipo del Plan DAI del INAI, y va a exponer a continuación lo relativo a cómo hacer solicitudes de información. Adelante, Lourdes. Gracias, Sole. Muy buenas tardes. Gracias por su atención y por su tiempo. Mi pedacito de la exposición es muy breve. Únicamente voy a permitirme compartir pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo lo que les voy a ir platicando. Directamente lo vamos a ir viendo en la plataforma para que pues para que puedan ustedes ver cómo se realiza estas solicitudes de acceso a la información. Después los compañeros del InfoCDMX nos van a explicar sobre las consultas, porque hay mucha información que ya es pública, que no tenemos que hacer una solicitud para verla, pero yo me voy a enfocar en la parte de las solicitudes. Esta es la Plataforma Nacional de Transparencia. Pueden entrar a ella poniendo www.plataformadetransparencia.org.mx. Pueden también en un buscador cualquiera, Google, el que sea, poner PNT, y lo más seguro es que sea el primero de los primeros enlaces que les salga para hacer una solicitud de acceso a la información. Para el resto de la plataforma ustedes no necesitan ni siquiera tener una cuenta. Para hacer una solicitud sí es importante que se registren, porque pasa lo mismo que con un correo electrónico. No es la manera en que el sistema puede vincular, en este caso no nuestros correos, sino nuestras solicitudes con nosotros. Sin embargo, no es necesario que ustedes, o sea, si quieren poner otros datos que no son sus datos personales reales, eso lo permite perfectamente la ley. Ustedes pueden poner cualquier dato, e incluso pueden generar un correo electrónico si así lo desean para sus solicitudes, ¿no? También lo pueden hacer con el personal. Yo generalmente lo hago con el personal. Ahorita estoy conectada, como ustedes pueden ver, a una cuenta que hicimos para subir las solicitudes que están saliendo de estos casos de aprovechamiento, que bueno, que esperamos que terminen siendo casos de aprovechamiento, en Morelos. Entonces tenemos una cuenta que es Plan DAI Morelos, pero si no, aquí día Lourdes Antonioli, ustedes pueden crear la cuenta.
Vamos a entrar aquí al espacio de solicitudes. En solicitudes podemos hacer solicitudes de acceso a la información o de datos personales o ver nuestro historial. Esto lo vamos a ver rápidamente al final, pero le vamos a dar acceso a la información, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Una vez que entramos, nos van a pedir ciertos campos. Uno es si somos una persona física o moral. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil a veces hacen las solicitudes a nombre de la organización. En ese caso sería moral. En nuestro caso, pues es física. Aquí lo mismo, pueden poner su nombre real, pueden poner un seudónimo. Aquí yo podría poner Caperucita Roja y me van a contestar igual que si dice Lourdes Antonioli, igual que si dijera el nombre de una persona más conocida. Les da lo mismo si dicen su nombre o no, o ponen al menos una inicial. Pueden ustedes aquí decidir poner los datos que ustedes consideren. No hay ningún impedimento, o sea, nadie les va a decir si no das tu nombre y si no te identificas, no te vamos a dar la información. Lo primero que yo les recomiendo cuando vayan a hacer una solicitud de información es, y viene muy de la mano con todo lo que nos platicó hace un momento Samuel, es qué es lo que quiero, ¿no? O sea, generalmente al hablar de aprovechamiento de la información, lo que estamos pensando es en una problemática, en una circunstancia que queremos cambiar, y lo que hacemos es traducir esa problemática en necesidades de información, ¿no? Es decir, yo les voy a poner un ejemplo que además desgraciadamente pasa muchísimo en nuestro país, que tiene que ver con el caso que vio artículo 19 en Chiapas, pero que además es muy recurrente, desgraciadamente, en las comunidades de nuestro país. Nosotros traemos varios casos ahora de la Huasteca Hidalguense, de las comunidades indígenas de la Huasteca Hidalguense, donde fue un caso que se repitió muchísimo, ¿no? Nos decían, tenemos nuestra clínica, pero nunca hay médico. El día que hay médico, que no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Es casi de suerte que haya un médico ahí, pues da 5 turnos para todo el día, solo va a atender a 5 personas que lleguen temprano y tengan esos 5 turnos, y el resto de los días no está, no atiende a más personas, así sea una emergencia. Hay medicamentos que nos deberían de dar en el centro de salud, sin embargo, nunca hay medicamentos, nos dicen que no tenemos acceso a esos medicamentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces, ahí empezamos a pensar qué es lo que vamos a preguntar. Yo me voy a permitir, ya tengo un documento para, como tenemos poquito tiempo, ya tengo aquí las solicitudes que yo ingresé en uno de esos casos de Hidalgo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, bueno, ya que sabemos qué queremos preguntar, qué tipo de preguntas podemos hacer, nos vamos a preguntar también quién puede tener esa información. Yo creo que este es el paso más complicado, como decía Samuel, no somos expertos en muchas cosas y como ciudadanos, tampoco en la administración pública, no sabemos de quién dependen ciertos servicios, ciertas cuestiones, y entonces tenemos que hacer este asesoramiento, ¿no? En el caso del Plan DAI lo hacen las personas facilitadoras del Plan DAI. E incluso a veces, pues nosotros mismos, como decía Samuel, en el momento es como no sé quién puede tener esta información, pero voy a sentarme después de la jornada, ya con los problemas, a pensar quién puede tener esta información y a pedir la información a esas instituciones. Muchas veces tenemos que investigar, ¿no? Por ejemplo, igual de aquí de la Huasteca hubo algunas que eran, pues los alumnos de una escuela de Comafe o algo así, quién sabe qué, ¿no? Como si ese fuera el nombre de la escuela. Y ya con calma, yo googleé eso y es una comisión nacional, sobre fomento educativo, ¿no? Es la CONAFE. Y entonces además es un sujeto obligado, entonces además le podíamos preguntar a esa institución, pero a veces no lo sabemos de entrada. Aquí el segundo consejo que les doy es, ustedes pídanle la información a tantas instituciones como crean que la pueden tener. Les repito, no somos especialistas en, en los temas. No somos especialistas en todos los temas, entonces puede ser complicado saber a quién, pero ahorita vamos a ver cómo aquí me va a permitir hacerle la misma solicitud de información a varias instituciones
a varias instituciones sin necesidad de que yo la escriba varias veces. Entonces, la recomendación que les damos es, si yo creo que esta información, por ejemplo, sobre una clínica, se la voy a pedir al ayuntamiento, a la Secretaría de Salud estatal, no sé si la clínica es del IMSS o del ISSSTE, porque la gente no me lo supo decir, se la puedo hacer también al IMSS, al ISSSTE, se la puedo hacer a cualquier otro organismo de salud que nosotros podamos ver. Aquí si yo le pongo Hidalgo, me van a salir todos los sujetos obligados de Hidalgo. Entonces yo puedo ir buscando, bueno, de entrada del municipio, pero después ir buscando la Secretaría de Salud y cualquier otro organismo que yo crea que puede saber, ¿no? El gobierno del estado, quien sea. ¿Qué va a pasar si uno de ellos no tiene la información? Me van a contestar que no es de su competencia. E incluso me tendrían que decir cuál sí es bueno, me podrían orientar a decirme, yo no tengo esa información, pregúntasela a tal otro. No sé por qué en este momento no me están saliendo la Secretaría de Salud, no la veo. Pero vamos, aquí yo voy a ir agregando los sujetos obligados y van a ir pasando aquí abajo, instituciones seleccionadas. Yo puedo incluso, les decía, además de las de Hidalgo, decir, bueno, a lo mejor resulta que esa clínica es parte del ISSSTE o del IMSS, nada más que no lo sabemos porque la población tampoco lo sabe. Y vamos a ir agregando. Yo puedo agregar hasta 33 sujetos obligados en una sola solicitud. De esta manera, tal como lo estoy haciendo. En caso de que hubiera puesto alguno que no, aquí le doy en la crucecita y lo quito. Aquí les decía yo, en el detalle de la solicitud, voy a tener las preguntas que yo ya redacté previamente. Pero ustedes, o sea, sirve hacer el ejercicio primero precisamente en sucio, ¿no? Las voy a escribir, voy a ver si se me ocurre alguna más, las checo con la persona que tiene la problemática o si soy yo mismo, ¿no? Puedo pensar qué más puedo preguntar y las voy a escribir. Otro consejo más es aquí, al momento de solicitar la información, en este recuadro que tengo aquí, no pongan sus datos personales. Esta información se hace pública. Todas las solicitudes de información terminan por ser públicas y si yo aquí pongo mi nombre es María de Lourdes Antonio Lee Ortiz, vivo en Tlalnepantla, Estado de México, bla, 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 lo que va a suceder es que eso se va a hacer público. Yo solita estoy vulnerando mis datos personales, entonces aquí, pues lo que siempre les decimos es de preferencia empiecen con solicito, ¿no? Aquí, bueno, aquí les puse la problemática, esta la voy a quitar. Otra recomendación que les damos es si van a hacer varias preguntas, pues pueden numerarlas, ¿no? De manera que es más ordenado para ustedes mismos, pero también para la persona que les va a contestar esta solicitud, va a poder darles respuesta uno por uno a las preguntas que estamos haciendo, de tal modo que cuando tengamos la respuesta va a ser muy ordenada y va a estar completa. Entonces aquí, por ejemplo, se las voy a leer rápidamente, ¿no? Para el problema que les estaba yo planteando, estamos preguntando cuántos médicos están asignados a la clínica o centro de salud de la comunidad del Chote en Jaltocán, Hidalgo, conocer sus nombres y sus cédulas profesionales, cómo y dónde se puede reportar a los médicos si se niegan a atender a la comunidad, conocer los horarios que deben cumplir semanalmente esos médicos. No sé, si a mí me dicen, tengo 2 médicos asignados a esa clínica, contratados, y tienen que estar ahí de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, entonces no es posible que en esos horarios no haya médico. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene designado en la clínica o centro de salud para los medicamentos y a qué de medicamentos se destina este recurso? Porque a veces sí hay presupuesto, pero nos dicen, pero es nada más para estos medicamentos, ¿no? Y yo los que necesito son estos, entonces no entran en los que se tienen. ¿Cuántos pacientes mínimos se deben atender por día? Y bajo qué criterio o fundamento legal se toma la decisión de la cantidad de turnos o fichas para la consulta. A lo mejor eso está puesto en algún lugar, pero no lo sabemos. O a lo mejor simplemente el doctor dice, pues el día que voy atiendo a 5, que son los suertudos que voy a atender, y ya.
¿no? Entonces, todas estas preguntas salen de la información que nos dieron las personas al platicarnos su problemática, ¿no? Y bueno, incluso esta última pregunta de cómo se puede solicitar que el centro de salud cuente con una ambulancia, esa, pues ellos nos preguntaban, ¿no? ¿Y podemos solicitar que se cuente con una ambulancia? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero vamos a preguntarlo. Y entonces ya una vez que tenemos nuestra solicitud, ya me voy a apurar, ya me pasé un poquito, me voy a apurar. Aquí tienen los datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información. Si no tenemos datos extra que darles, como es este caso, no vamos a poner nada aquí. Después se da la opción de adjuntar un archivo, en este caso tampoco es necesario. A veces son tantas las preguntas que no son suficientes estos caracteres que tenemos aquí. Entonces nos llegan las solicitudes en un Word que adjunta la gente aquí, donde vienen un montón de preguntas, ¿no? Pero en este caso no es necesario que adjuntemos un archivo. Después vamos a elegir el medio para recibir las notificaciones y el formato para recibir la información solicitada. Esto es como a ustedes mejor les parezca. Yo siempre las pido a través del sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia. A mí, en lo personal, se me hace más sencillo, pero si, por ejemplo, ustedes pueden acudir a la unidad de transparencia porque la unidad de transparencia de estos sujetos obligados les quede cerca y puedan ir y prefieran tener la información en físico, pueden ir a recogerla. Pueden dar un correo electrónico diferente o el mismo que ya tienen y que les llegue directo a su correo electrónico. A lo mejor necesito que sea una copia simple o una copia certificada y que me la envíen a mi domicilio, ¿no? Porque a lo mejor estoy pidiendo información federal y yo vivo en el Estado de México y voy a pedir que me la envíen a mi domicilio, también es posible. Y por ejemplo, la consulta directa se hace también en unidad de transparencia. Hay documentos, expedientes que son muy grandes, que pedir una copia de eso nos saldría caro, porque eso es otra cosa que tienen que saber. El derecho de acceso a la información es gratuito, sin embargo, hay costos que se pueden dar, ya sea por el método de reproducción, es decir, una fotocopia certificada, o por el envío, ¿no? Si yo pido que me envíen fotocopias, pues entonces va a ser, eso puede tener un costo. Pero yo lo voy a dejar así en la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí hay un espacio, este es nuevo, es precisamente para solicitar exentar el pago por reproducción o envío por nuestras circunstancias socioeconómicas. Esto se hace con la intención de no negarle el derecho de acceso a la información a alguien que lo necesite, cosa que necesite, que no pueda pagar y necesite las copias y el envío de la información. Nosotros lo vamos a dejar en blanco. Posteriormente hay esta parte de datos estadísticos, simplemente son, como su nombre lo dice, datos estadísticos. Nosotros podemos decidir si los damos o si no los damos, lo pueden dejar vacío. Sí, únicamente nos preguntan como de qué ámbito somos, justo para tener un poco la idea de esto que ya nos comentaba Samuel también, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que ejercen el derecho? Y pues sí, generalmente pues son personas con cierta experiencia o que se dedican al periodismo, por ejemplo, muchísimo, la mayoría son periodistas o académicos investigadores. Entonces, eso nos ayuda simplemente de manera estadística. Lo voy a dejar vacío. Por último, tenemos una pestaña que tiene que ver con accesibilidad y lenguas indígenas. La ley prevé que podamos solicitar la información, obviamente, si hablamos en una lengua indígena, en esa lengua indígena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un poco lo que ya nos decía Samuel, si a mí me dan una información que no puedo comprender por lo técnico o por lo que sea, pues es lo mismo que no tenga la información, no la puedo aprovechar porque simplemente no la entiendo. Pues es lo mismo si me lo dan en una lengua que no es la que yo hablo, ¿no? O sea, no lo puedo comprender. Y de la misma manera, la accesibilidad tiene que ver con las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Si yo no soy invidente y me dan la información en un documento que tengo que leer, pues es lo mismo que no me den la información, ¿no? Entonces, esta pestaña está hecha para personas que requieran pedir la información en alguna lengua indígena, son estas primeras partes, o que tengan alguna discapacidad y lo necesiten, por ejemplo, en braille, en una versión del audio, o que vayan a ir a la unidad de transparencia y necesiten también algún apoyo por alguna discapacidad que tengan. En este caso, también lo vamos a dejar vacío. Por último, lean el aviso de privacidad. Yo no lo voy a leer porque ya lo he leído muchas veces, pues ustedes siempre lean los avisos de privacidad. Le voy a decir que lo he leído y voy a enviar la solicitud, ¿no? Y así de fácil yo hice en este momento
4 solicitudes de información, 2 a sujetos obligados del Estado de Hidalgo y 2 a sujetos obligados de la Federación. Y aquí me dan los acuses. En el acuse ustedes van a poder ver en qué plazo les tienen que entregar la información. Los plazos varían de estado a estado, porque cada estado tiene su ley de transparencia. Pero en el acuse les van a decir, yo estoy recibiendo tu solicitud el día 26 de abril, tengo máximo 10 días para darte la información. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, sé que son 10 días. Pues a más tardar en tal fecha te tengo que entregar la información. Nosotros le vamos a dar a aceptar y ya con eso, pues se generaron las solicitudes de información. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Perdón por lo apresurado, pero como ya dijo Sole, al ratito vamos a tener un espacio para que hagan preguntas, para que cualquier duda o comentario lo podamos resolver. Y pues por mi parte sería todo, Sole. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Lulú. O sea, muy importante conocer estas herramientas que están disponibles para que las personas puedan consultar y realizar una solicitud de información. Y hablando de consultar, ahora me permito presentar a Andrea Angelini, que es del equipo de Estado Abierto, y ella nos va a mostrar cómo a través de esta plataforma en la que recién estuvo Lulú haciendo solicitudes de información, se puede consultar información que ya está disponible. Y bueno, pues ahora sí, adelante Andrea, ella es del equipo de Estado Abierto y es un gusto que puedas compartir este conocimiento con las personas aquí presentes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea, bienvenidas a todas y a todos. Voy a compartir ya la presentación, un segundo por favor. Bueno, vamos a empezar un poquito con una breve explicación de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, ahorita en esta exposición vamos a ver acerca de la consulta de la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Vamos a identificar los conceptos de derecho al acceso a la información pública, las obligaciones de transparencia y el procedimiento para consultar la información de una institución pública en la PNT, que es la plataforma. ¿Qué es el derecho de acceso a la información? Bueno, ya varios lo han explicado, pero vamos a hacer un breve resumen. Es el derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir y buscar y recibir información. Toda la información que esté generada o que esté en posesión de autoridades de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como los organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos o cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad es pública. O sea, toda esa información es pública y es considerada como un bien común de dominio público y es accesible a cualquier persona. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de consultar toda esta información porque debe de estar publicada de manera accesible para todas nosotras. Bueno, en este caso, como les comentaba, todas las autoridades tienen que publicar la información sobre las funciones que desempeñan. Esta información, en el caso de nosotras, tiene que estar publicada en su sitio de internet, en el caso de la Ciudad de México, y en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es obligatorio para todos aquellas autoridades que están obligadas a publicar la información. ¿Qué podemos consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia? Pues puedes consultar información que publican las autoridades del país divididas por entidad federativa y también es el medio para solicitarles información, que es lo que ya nos explicaba anteriormente en la exposición. ¿Qué instituciones públicas existen? Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el Instituto Electoral, Instituto de Reinserción, sindicatos, alcaldías, otras secretarías, y eso también se refiere a información a nivel federal o de otros estados de la República. Entonces, ustedes pueden consultar información de cualquiera de estos entes. Y ahora, ¿qué podemos consultar? Son varias las obligaciones que están dentro de esta Plataforma Nacional de Transparencia, pero, por ejemplo, pueden ustedes consultar información de trámites y servicios,
de programas de apoyo, de los contratos celebrados, informes que genera cada sujeto obligado, bueno, en este caso las autoridades, el directorio de los servidores públicos que trabajamos en cada una de estas autoridades, presupuesto, programas sociales también, también las remuneraciones de los sujetos obligados, de las autoridades, el organigrama, los servicios también, que ya lo mencioné. Entonces, toda esta información ustedes la pueden consultar en esta plataforma nacional de transparencia. Ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio de cómo consultar esta información. Voy a compartir la pantalla de la plataforma. Como les comentaba anteriormente, la compañera del INAI, para poder ingresar a la plataforma, solamente en el buscador tienen que poner www.plataformadetransparencia.org.mx o en el buscador cualquiera de Google o el que ustedes deseen poner la palabra PNT y ustedes van a poder ingresar a la información. Este es el módulo. Nosotros vimos ahorita lo que es la parte de solicitudes, pero vamos a ver ahorita cómo consultar la información pública. Entonces le daremos clic aquí en información pública para consultar todas estas obligaciones. En este caso voy a poner un ejemplo de la Ciudad de México, pero les quiero enseñar que ustedes pueden infiltrar la información ya sea a nivel federación o por cualquiera de las entidades de la República Mexicana. Ajá. Entonces, en este caso, vamos a consultar a lo mejor información que nos interesa de la Ciudad de México. A lo mejor tarda un poquito de repente por mi internet, pero bueno, ya estamos en la Ciudad de México. Entonces, no es necesario que ustedes sepan el nombre específico de la autoridad que quieren consultar. A lo mejor dicen, ay, bueno, quiero consultar información acerca de salud. Entonces, en institución podemos poner la palabra salud y nos aparecen todas las autoridades que ven estos temas de salud. Secretaría de Salud, Universidad de la Salud, Servicios de Salud Pública, etcétera. Entonces, ustedes nada más escogen a qué sujeto obligado o autoridad quieren ingresar y, bueno, consultar la información. Vamos a entrar a la Secretaría de Salud. Y bueno, aquí es más o menos a grandes rasgos lo que ustedes pueden encontrar. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. En este caso viene, bueno, lo que nosotros filtramos, el ejercicio, pues pueden ustedes buscar información de otros años. Y aquí aparece a grandes rasgos todas las obligaciones de transparencia, contratos, comité de transparencia, declaraciones patrimoniales, el directorio, estadísticas, información que pueda ser de interés público, etc. O también en la parte de arriba viene la información ya como dividida por bloques, de acuerdo al interés que pueda tener cada sujeto, cada persona, perdón, respecto a la información que quiere consultar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, vamos a entrar a atención a la ciudadanía, donde nos van a aparecer información acerca de programas sociales y apoyos, servicios públicos, trámites y requisitos. Entonces, nosotros podemos entrar a varias de estas opciones para ver qué es lo que nosotros queremos consultar. Por ejemplo, vamos a ver qué servicios ofrece la Secretaría de Salud. Entonces damos clic. Y en este caso, ahorita que se despliegue la pantalla, van a aparecer todos aquellos servicios públicos que la Secretaría de Salud ofrece a las personas. Nada más un momento, por favor, que como está la lluvia ahorita, está un poquito lenta el internet. Como les comentaba, ustedes pueden filtrar la información de la manera que ustedes deseen, ya sea por la institución, el ejercicio, a nivel federal, etc.
Y bueno, aquí hay veces que se puede tardar un poco la plataforma porque son muchos resultados, pero nos aparecen todos aquellos servicios, bueno, toda aquella información que la autoridad ofrece respecto a lo que acabo de consultar. Ajá. Si ustedes quieren decir, bueno, quiero buscar información acerca de los servicios a nivel psicología que da la Secretaría de Salud, nosotros podemos filtrar la información. Esto es mediante esta opción que dice filtros de búsqueda. Y en el nombre del servicio podemos poner psicología. Y le damos consultar hasta abajo, en la opción de hasta abajo. Y nos va a presentar todos aquellos servicios que da la Secretaría de Salud respecto al tema de servicios de atención psicológica. Ajá. ¿Cómo podemos consultar la información? Si queremos hacerlo uno a uno, le damos solamente clic en la opción y aparece todos aquellos datos del servicio, la descripción, la modalidad, si es presencial o es virtual, los requisitos, si nos piden documentos para este servicio, quiénes son los encargados de otorgar el servicio, si existen algunos costos, dónde podemos efectuar el pago, si hay alguna información adicional para este servicio, etcétera. Hay otra manera en que nosotros podemos consultar la información. Si queremos bajar toda la plantilla de los 84 resultados que nos aparecieron aquí, pues solamente le daremos clic en descargar. Una forma es que descarguemos la información, nos aparece un formato de Excel, donde vamos a ver todo lo que viene en este filtro que hicimos, o nos los podemos enviar ya sea correo o por esta modalidad. Entonces, si le pongo descargar, selecciono todos los resultados que nos aparecieron y abajo nos va a aparecer un formato de Excel. Igual tarda un poquito porque son varios, pero en la parte de abajo nos va a aparecer una opción en Excel donde van a aparecer todos los servicios que filtramos respecto al tema de psicología. Ajá. Entonces aquí nosotros ya podemos filtrar la información, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y si queremos hacer otra búsqueda, simplemente nos podemos dar la opción de haz clic en la parte de irnos hacia atrás. Y aparece otra vez la página principal. ¿Qué tal que queremos buscar información a nivel federación? Y nos va a aparecer el mismo menú, ¿no? Que nosotros podamos filtrar la institución de acuerdo a lo que queramos consultar y cuáles instituciones aparecen, la escogemos y es el mismo procedimiento. Entonces, a grandes rasgos, voy a dejar de compartir esta pantalla. Esta es la manera en que nosotros podemos consultar lo que son las obligaciones de transparencia en el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia. Al final, quisiera ponerles a disposición nuestros datos de contacto para que puedan, si tienen alguna duda de cómo consultar la información, se pueden poner en contacto con nosotros. Mi nombre es Andrea o con María Soledad y este es el correo que también nosotros recibimos consultas acerca de la consulta de que ustedes quieran hacer a la plataforma. Entonces, por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Andrea, por tu valiosa exposición. Y ahora, a continuación, va a exponer Diana Juárez, que es de La Silla Rota y de la cadena de Eva. Adelante, Diana, y bienvenida. Soledad, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación.
Listo, creo que ya se ve, ¿no, verdad? A ver, Sí, ya se ve. voy de No, nuevo. ya, Listo. la quitaste. Ya, ahora sí. Yo voy a explicar un poco cómo desde el periodismo utilizamos estos datos y en qué es lo que nos ha funcionado. Y bueno, un poquito antes de presentar nuestro proyecto, los datos o la plataforma de transparencia nos permite a nosotros ejercer un tipo de periodismo que se llama periodismo de datos o data journalism, que es una disciplina periodística que nos permite ofrecer contenidos informativos más fiables, más atractivos para la audiencia, mostrar bases de datos, formas estadísticas y crear nuevas narrativas y presentaciones de la información. Y esto funciona mucho como el periodismo, como para encontrar casos de corrupción o para hacer denuncias, o incluso en La Silla Rota se han hecho varias investigaciones sobre un proyecto que se le denominó Cementerio de Hospitales. Se pidió mucha información pública sobre la construcción de hospitales en ciertos estados de la República y igual en la Ciudad de México y ver cómo se estaba avanzando, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma nosotros podemos presentar la información con números, ¿no? Porque si bien una de las estrategias que nosotros usamos es la narrativa, los datos son de vital importancia. ¿Y por qué son importantes los datos? Y sobre todo, buscarlos a partir de una plataforma de transparencia y tener datos fiables, ¿no? Bueno, una de las redes sociales, internet, han hecho que haya un exceso de información increíble, ¿no? En torno a y esto, que haya tanta información y tanta facilidad de crear medios de comunicación, crear páginas, todas las cuentas de Facebook, eso va a generar un entorno de noticias falsas y para ello nosotros vamos a necesitar verificar la información. Por ejemplo, si una persona o un candidato o incluso un presidente municipal, quien sea, una persona que esté en un cargo público, quiera decir o valerse de información para señalar sus campañas, nosotros podemos comprobarla a partir de pedir datos, ¿no? E incluso al contrario, cuando existen estas campañas donde un candidato habla en contra de otro, nosotros de esta forma podemos ir verificando si es verdad o no su discurso. Y esto nos permite combatir las denominadas fake news, que en un primer momento yo contaba que fui parte de Wikitribune, que es un proyecto de Jimmy Wales, el creador de Wikipedia, y buscaba que los ciudadanos se convirtieran como en periodistas, ¿no? Y todavía existe este proyecto, los invito a verlo, pero una de las formas era que nosotros mismos nos preguntáramos cosas si eran verdad o no y empezar a verificarla, ¿no? Entonces, a partir de una metodología, se contrarrestaba esas declaraciones. Y también solicitar información nos permite ser vigilantes y, como decía, como abonar a la democracia, ¿no? Incluso también vigilar a nuestros gobernantes para ver si se están aplicando, ¿no? Y ya como compartían, pues dar seguimiento a muchos proyectos. Entonces, bueno, también destacar casos de corrupción y algo que agregaría yo, como dar seguimiento para implementar políticas públicas, ¿no? Y aquí, algo que a nosotros nos preocupa como periodistas, y en este caso de Wikitribune que yo tenía, era cómo nos afecta la información falsa, ¿no? A todos los medios de comunicación obviamente nos preocupan, pero esto se dedicaba solo a eso, y en este proyecto hicimos una investigación de cómo afectaba. Entonces voy a poner el video a ver si se puede escuchar. Colombia será Venezuela y México también. En España llaman a los niños al servicio militar. Las dos fueron fake news y afortunadamente no tuvieron graves consecuencias como pasó en la India, donde 32 personas fueron asesinadas debido a mensajes falsos que se compartieron por WhatsApp. En Myanmar, al sureste de Asia, Facebook se convirtió en su única fuente de información y fue la vía que diseminó el discurso islamófobo del clero budista que desató una matanza contra los Rohingya. En el estado de Puebla, en México, fueron asesinados 2 hombres por culparlos de secuestradores de niños vía WhatsApp. No todo lo que se comparte en redes sociales es cierto, ni todo lo que se publica. Incluso aunque lo digan los medios, hay que verificarlo, como pasó en el terremoto de la Ciudad de México con la niña Frida, que nunca existió. Tenemos que verificar la información. Por eso queremos invitarte a ser parte de la comunidad de... Bueno, y esto es un poco como para compartir cómo es que nos afecta a la ciudadanía las noticias falsas y por qué es importante verificar la información. Y ahora paso a compartirles un proyecto que se creo que es Alianza de Medios,
se revisaron más de 200 expedientes de periodistas asesinados y desaparecidos, y para ver cómo estaban actuando las autoridades y si se les había dado seguimiento o no, nosotros realizamos, yo creo que más de 400 solicitudes de transparencia, y fue así como nosotros pudimos darle seguimiento a cada uno de los casos. Aquí, a quienes remitimos estas solicitudes fueron a estas instituciones, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Estatal, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia del Estado. Por cada uno de los periodistas emitimos ciertas solicitudes de transparencia, y lo que hicimos también fue como apoyarnos en un abogado que nos ayudó a entender ciertos criterios legales para poder nosotros pedir estas solicitudes. Ahora quiero compartirles cómo quedó o qué nos permitió hacer estas solicitudes de transparencia, o cuál fue más bien el resultado final, que fue un proyecto. Entonces paso a compartirles cómo quedó. Esta es la página esta es la página de Alianza de Medios, y el corazón de este proyecto, donde están diversos medios, entre ellos Televisa, TV Azteca, La Silla Rota, El Sol de México. El corazón es todos los casos que nosotros le dimos sustento con las solicitudes de transparencia, ¿no? Y aquí están todos los periodistas donde nosotros pudimos cotejar esta información. Y para hacerlo tuvimos que crear una base de datos y cotejarlo también con lo que nos respondían. Entonces pudimos tener estado, años en los que segmentamos por años cuando fueron asesinados o desaparecidos. También a partir de enviar estas solicitudes, pues verificar cómo fue el tipo de ataque, ¿no? Si fue asesinato, desaparición. Y así nosotros fuimos como revisando y ver en qué estatus están, ¿no? Incluso algunos nos señalaban que ya estaban prescritos, y aquí también tuvimos asesoría por parte de algunos de transparencia para que nos fueran orientando en cómo tendríamos que pedir estas solicitudes, ¿no? Y algo que observamos es que de este proyecto podemos nosotros hacer o partir a otra investigación sobre cuáles son aquellos casos de periodistas que se quedaron prescritos, ¿no? Y un poco para cuestionar a la ley, porque en algunos casos no se nos brindaba toda la información. Aquí solo quiero comentar algo. Tuvimos que dar este paso por diferentes instituciones, porque no todas tenían esta información, ¿no? Entonces, con la asesoría que tuvimos del Instituto de Transparencia, fue un poco ir rastreando esta información y dónde tenerla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era el proceso penal? Esto también, todos estos datos nosotros creamos un formato para hacer una pregunta precisa a cada una de las instituciones y nos respondieran. Todavía estamos a la espera como de algunos datos o la respuesta, ¿no?, que nosotros le hicimos. También una de las cosas que podríamos nosotros cotejar con estas solicitudes es si el estado del expediente está abierto, archivado, atraído por la federación, desconocido o prescrito. Y esto fue muy importante para nosotros porque en algunos casos, si seguía abierto, no nos podían dar la información tal cual, ¿no? Entonces así fue como nosotros le fuimos dando seguimiento. También otro de los casos que nos interesa fue el ataque a medios, y bueno, eso se está desarrollando. Y eso fue como muy importante porque podemos ver por estado, y se pidió a cada uno de los estados estas solicitudes de transparencia, cuáles son los periodistas que estamos revisando, ¿no? Y esto es una metodología que se utilizó o se realizó desde el equipo de investigación de Alianza de Medios, donde soy parte, y ya por aquí les quiero mostrar qué es lo que se desarrolló después de cada caso, que fue el resultado final. El primer paso fue pedir todas estas solicitudes de transparencia y cotejar la información. Bueno, esta fue la información base por cada periodista, fecha del ataque, dónde se cometió el ataque, tipo de ataque, estado del expediente. Esta información fue muy importante para nosotros porque así supimos dónde teníamos que pedirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el periodista radicaba en Ciudad de México, pero el ataque fue en Tijuana, pues teníamos que pedir esta información a estos dos estados. Entonces, rastrear los puntos clave donde estuvo el periodista para nosotros es importante para saber
qué vamos a pedir, ¿no? Incluso también el estado del expediente o cuestionarlo. A partir de los datos, bueno, nos valemos también de la narrativa para cotejar todo lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, y al final viene un expediente. El expediente fue la clave para nosotros y así con esta información fue como nosotros pedimos las solicitudes de información, ¿no? Y aquí está lo mismo, también descripción del ataque y todo esto nos iba respondiendo cada una de las instituciones, incluso estatus laboral, y bueno, lo pueden revisar en la página de Alianza de Medios. Aquí también nosotros íbamos registrando o vamos registrando cuándo ha sido la última vez que pedimos información y está toda la reseña, ¿no? En el expediente. También quiero compartir, tuvimos que tener un registro clave de todas las solicitudes que hacíamos. Por cada periodista teníamos que poner el estado donde se cometió el ataque, el medio, si se encuentra prescrito, y tener un registro muy puntual ya desde el lado de investigación sobre nuestro número de solicitud y la respuesta. Y esto para estar al pendiente de cuando nosotros teníamos que ir a revisar en la plataforma si se pedía o si ya nos tocaba a nosotros que nos respondieran o si no remitirnos, como decir una alerta que todavía no nos habían respondido. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que desde el periodismo estamos creando, y el producto más importante fue la posibilidad de crear esta página que debido a las solicitudes de transparencia pues tiene sustento. Ya lo demás son reportes o noticias del día. Incluso, esto es muy importante, también con esta información pudimos crear un mapa del país donde se encuentran como un mapeo de donde hay mayor ataques o violencias hacia los periodistas, y bueno, vemos el caso de Veracruz, y toda esta información, o se puede ver esta representación con las bases de datos que creamos, ¿no? Y esto, bueno, sería como crear periodismo de datos. Esto es lo que nos permite una base de Excel que después fue procesada y ya desde diseño nos permite tener este gráfico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Al contrario, Diana, muchas gracias a ti. Muy interesante cómo se pueden aprovechar los datos que provienen de fuentes públicas, ¿no? Tan valioso es obtener información por parte de las personas para que la puedan aprovechar, ya sean, por ejemplo, para atender alguna necesidad, de decir, bueno, pues no hay luz, ¿no? En la colonia, queremos saber si pueden instalar, por ejemplo, algunos postes o qué es lo que se necesita, o incluso por ejemplo, para atender una necesidad de la comunidad, o como conocer información como la que acabas de presentar, o consultar incluso información sobre los programas de acciones sociales que están disponibles, ¿no? A través de la plataforma y de diversas herramientas que hay disponibles para poder acceder a información. Y con ello, ahora sí, nos gustaría que podamos acercar, o sea, por parte de las personas participantes, preguntas para que puedan responder las personas que estuvieran exponiendo, y poder empezar a interactuar y reflexionar acerca de la utilidad de la información pública que podemos tener tanto desde la perspectiva individual como desde la perspectiva colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí invitamos a las personas participantes para que puedan hacer alguna pregunta que quieran realizar respecto de la exposición, o sea, de esta sesión de socialización del derecho de acceso a la información en acción. ¿Hay alguien que se pueda animar, que quiera hacer alguna pregunta? Ok, en tanto, piensan en algunas preguntas, o sea, si tienen alguna pregunta que quieran hacer en algún momento, le voy a ceder la palabra a David Martínez, del equipo de Estado Abierto también, para que pueda darles algunas preguntas, algunas ideas de cómo, o sea, de ver cómo podemos ver a partir de una necesidad, de una problemática, de una situación, tratar de pensar qué información nos puede servir y todo lo demás. Así, adelante David, todo tuyo el espacio para que
incluso podamos interactuar. En este segmento es muy importante la participación más de las personas que están en la sesión de Zoom que de las personas que estamos participando como ponentes o panelistas. Entonces, ahí va a ser muy, muy enriquecedora que ustedes puedan acercar sus propias reflexiones. Y ahora sí, adelante, David. Gracias, Soledad. Así es. El tema en este momento es ver cómo toda la información que se ha mencionado hasta ahora puede ayudarnos a no solamente tener más conocimiento sobre qué es el derecho de acceso a la información, sino que este conocimiento nos permita aprovecharlo en situaciones cotidianas de nuestra vida. Es por eso que estamos proponiendo que ustedes mismos realicen una actividad, un ejercicio personal, en el cual identifiquen alguna problemática o alguna situación que aqueje ya sea a su propia persona, a su familia o a las comunidades en las cuales viven. Por ejemplo, podemos pensar en problemáticas que sean de este tipo, como podría ser el desabasto de agua, como podría ser los recursos que se utilizan para arreglar ciertas calles o pavimentación, como podría ser también los programas sociales, cómo poder acceder a ellos, o cuáles son los recursos que se tienen destinados para presupuesto participativo, por ejemplo. Todo ese tipo de problemáticas o de temas que son cotidianos, que todos estamos acostumbrados o que los hemos vivido en algún momento, porque todos estamos insertos en una comunidad. Una vez que identificamos este tipo de problemáticas, podemos pensar o buscar la información que pueda ayudarnos a solucionar. En este caso, tanto nuestras compañeras Andrea como nuestra compañera Lourdes nos mencionaron también de qué forma, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia puede apoyarnos a obtener esta información. Ellas ya nos explicaron cómo, no lo voy a repetir porque lo hicieron bastante bien, cómo podemos entonces acercarnos a esta información. Una vez que tenemos datos que nos pueden ayudar a solucionar el problema, o a veces estos datos nos dan un poco de luz o nos orientan respecto a cuáles son las vías a las cuales podemos nosotros encaminarnos. Entonces, es momento de buscar a las instituciones públicas, las cuales pueden ayudarnos tanto a solucionar el problema como o pudieran tener esa información que nosotros necesitamos en ese momento para que podamos avanzar en la solución del problema. A partir de todo esto, ya estamos en posibilidad de que los datos recabados nos ayuden a generar, ya sea para la información necesaria, ya sea para satisfacer alguna curiosidad, o ya sea para obligar a alguna institución o algún sujeto obligado a actuar, o ya sea también para generar un cambio más masivo, un cambio general, como podría ser, por ejemplo, el que se realice una modificación a una ley, o el que se hagan reformas a alguna normatividad que pueda afectar no solo a una comunidad, sino incluso a toda una entidad federativa o a todo un país. En ese sentido, reiterando, tenemos que identificar primero esas problemáticas o situaciones que nos aquejan, después qué información puede sernos útil, identificar a las instituciones públicas que puedan ayudarnos a tener más información y finalmente, a partir de esta información, ver de qué forma puede ser aprovechada. Hasta aquí entonces serían estos pequeños tips y pues bueno, esperemos que en este momento ustedes ya tengan identificado o en mente alguna problemática con la cual pudieran compartirnos y a partir de ella pues poder iniciar con esta conversación con estos datos. Regreso los micrófonos a Soledad Rodrigo. Adelante. Gracias, David. Entonces, bueno, entre el público nos gustaría saber quién quiere participar, o sea, justamente con algunas preguntas detonadoras, o sea, que hemos colocado a través del chat, que, bueno, las vamos a repetir, o sea, ya lo había dicho David, que es, primero, qué problemas o situación o qué necesidad, o sea, ya sea tenemos en lo individual, o a lo mejor alguien de la familia o en la comunidad donde vivimos, ¿no? Y pensar qué información puede ayudar a atender esta necesidad o problemática, y a partir de ahí pensar qué instituciones la pueden tener, y con base en todo lo que hemos visto en la sesión del día de hoy,
¿cómo aprovecharían ustedes la información que pueden recibir por parte de las autoridades? Entonces, en ese sentido, les invitamos a que se animen a levantar la mano para que puedan hacer uso del micrófono y compartir la reflexión, ¿no? Esto es algo que va a ser muy enriquecedor, o sea, y aprovechemos estos espacios que justo están disponibles para ello, y adelante. ¿Quién se anima a ser primero? Ahí hay alguien que se anime, alguien que quiera animarse. La verdad que justamente para eso estamos aquí, o sea, facilitando justamente el proceso. No se preocupen, o sea, si hay alguna cuestión de que, si no teman a equivocarse, ¿no? No sé si a lo mejor se quieran animar algunas de las personas aquí presentes. Sí, a ver. Si me permiten. Sí, claro, adelante, adelante. Bueno, a mí me gustaría comentarles, nosotros, bueno, yo estoy dentro de un órgano garante aquí de Zacatecas. Nosotros hemos visto ya afortunadamente ese tipo de historias de éxito y hemos visto efectivamente, así como ustedes lo han estado manejando y como lo han estado guiando, ¿no? Ese procedimiento, cómo los ciudadanos sí han obtenido, han hecho esas búsquedas, ¿no? O sea, les hemos apoyado, nos hemos dado cuenta a través de ayudarles en la presentación de sus solicitudes, cómo solucionar algo social, ¿no? Cómo sí encuentran ese camino a través de usar la plataforma. Un caso muy marcado que nosotros tenemos, que fue mucho más allá de nada más como que una respuesta primera, ¿no? Es para la regularización y trámite de escrituración de casi un grupo de 3,000 personas. O sea, con el RAN, en específico fue con esa dependencia, y ellos han estado, o sea, ellos pedían, ¿sabe qué? Quiero saber esta información, pero luego les pedían, iban a más, y ellos, bueno, pues ahora se la vamos a presentar entonces a esta otra dependencia. Íbamos buscando esos canales, ¿no? A final de cuentas, ellos iban ya juntando un expediente como tal de lo que me dijo, ya sin ir a tocar la puerta de la dependencia. Ellos a ver, ya tengo lo que me dijo esta dependencia, ya tengo lo que me dijo esta otra, ya tengo lo que me dijo esta otra. Entonces, como para ir cerrando y cuando se presentaran, ellos así me lo externaban ya, o sea, ya iban visualizando mucho ellos a través de la plataforma, iban conociendo prácticamente cómo estaba ya su expediente. Y eso es muy bueno, eso es muy favorable porque les abre un panorama a ellos y aparte les acerca, les allega esa información que ellos desconocían, pero también cómo el actuar de la dependencia, cómo va a actuar si yo le pido esta otra situación, ¿no? Y pues nosotros van en un muy buen término para que a final de cuentas con esta información ellos puedan, o sea, llegar a que después de 10 años, 15 años, ya van para 15 años que no habían logrado destrabar un asunto de escrituración, ya lo ven casi culminando, ¿no? Y todo ha sido a través de la plataforma y de las preguntas y los planteamientos. Al analizar ellos la información, ellos decían, entonces ahora necesitamos preguntarles esto. Entonces ahora necesitamos reunir esto. Entonces, pues muy favorable, ¿no? O sea, la verdad, porque estamos hablando de un grupo enorme y que estuvieron esperando muchísimo tiempo. También tenemos un caso pues también así como que de impacto, ¿no? De unas personas, un grupo de personas que generó, contratan un despacho particular para que les lleve un caso de un juicio y les dice, sí, ahí está, va avanzando, pero no les presentaban nunca nada más ellos creían que sí iba todo el avance. Entonces ellos llega un momento en que dicen, ya, o sea, ya fue mucho lo que nos comentan, nada más que sí va avance, pero no vemos ese avance, no nos entregan, no tenemos resultados. Entonces se acercan ellos también para pedir la información ellos directamente a la dependencia, al tribunal en este caso, y ¿cuál es la sorpresa? Que no aparecen ellos en ningún juicio colectivo como se los habían externado, el despacho particular. Entonces, pues sí se fueron para atrás desafortunadamente, ¿no? Pero después de ese velo que tenían, o sea, o esa creencia que ellos tenían,
y se dan cuenta a través de la solicitud que ellos presentan. Y así empieza el otro, ¿no? A ver, dime si aparece mi nombre en un juicio colectivo ese, y empieza el caminito, se dan cuenta desafortunadamente, pues, que no, y ellos ya casi esperaban así como que ya la resolución, ¿no? Favorable. Entonces, pues, imagínense, o sea, la verdad, que el que ellos puedan hacer ese tipo, y como decían al principio, tenemos ciudadanos que no nada más les favoreció para un derecho, de ahí se fueron a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Empezaron con a lo mejor hemos tenido casos que un ciudadano empezó con un trámite para su laudo laboral, pedir alguna documentación para destrabar, después siguió con su pensión, pedir su expediente médico, luego se falleció un familiar y pidió no sé, empezó con semanas cotizadas, siguió o sea, al final de cuentas tenemos ciudadanos que ya tienen hasta 4, o sea, a través de la plataforma, fueron recopilando información para recibir beneficios, ¿no? Entonces, eso es súper satisfactorio. A mí me ha tocado ver esas situaciones, puedo apoyarles y la verdad es muy satisfactorio cómo ellos quedan muy agradecidos y cómo vieron ya, y eso lleva un caminito a otro, al vecino, ¿no? Como decían ahorita. Luego ya llegan y dicen, ya le traigo a otro. Ya le traigo a otro porque tiene esta situación, ya le traigo a otro. Entonces, la verdad, está dando una funcionalidad muy bien y socializar, ¿no? En este caso, llegar a más. Pues eso sería. No, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante lo que comentan, o sea, sobre el proceso de escrituración, ¿no? Y la situación de cómo a través del derecho de acceso a la información se dieron cuenta que el caso que a través de un despacho de abogados supuestamente les estaban diciendo que estaba en curso, como ante la autoridad, o sea, estaba ausente, o sea, no había ningún caso. Y la utilidad social de este derecho es muy importante. Todas las personas aquí presentes tenemos una introducción al conocimiento del derecho y sobre todo de las herramientas, y a lo mejor no tenemos necesariamente una necesidad en este momento que cubrir, pero conocemos a alguien para quien sí puede ser muy útil. Entonces podemos compartir, o sea, podemos decir, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes que puedes pedir información, o sea, de esto? Entonces, cualquier cosa, ser de alguna forma también como un poco facilitadores. Y alguien del público que no tiene micrófono está compartiendo que una pregunta que considera que puede ser detonante es ¿qué uso de suelo tienen los terrenos ubicados en las colonias Bosque de Chico en Valle de Chalco? ¿No? Muchas veces, de alguna forma, es este tipo de información para saber si, por ejemplo, pusieron un negocio que no está permitido o construyeron algún tipo de vivienda que no está permitida, y que este tipo de información que podemos pedir, por supuesto que contribuye y abona a que sepamos, ¿no? O sea, que también estemos informadas, que podamos conocer, o sea, si por ejemplo la obra que está en la esquina de la casa tiene el permiso adecuado para ser construida, incluso saber qué impactos puede tener en materia de abastecimiento de agua en los alrededores, y también aquí lo que nos están comentando de Adriana López del Instituto Electoral es que dice desde su punto de vista que la información pública incluso ha evolucionado, sin embargo falta difusión para dar a conocer la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces entre todas y todos hay mucho por hacer, ¿no? Podemos compartir estos conocimientos que hemos abordado el día de hoy aquí, que más personas sepan que pueden acceder a la información a través de una solicitud, a través de una consulta a la misma. La verdad que es como hemos visto, como han podido ver, no es algo complicado, ¿no? O sea, puede ser fácil, y si resulta que puede ser complicado para alguna persona por algún motivo o incluso no tiene conexión a internet, se pueden acercar a los organismos garantes justamente del derecho de acceso a la información o con organizaciones especializadas, o sea, en el tema, para que puedan recibir este tipo de orientaciones. Y no sé si alguien más quiera compartir algún comentario, alguna experiencia, o incluso cómo percibieron las actividades del día de hoy, o sea, qué es lo que se llevan, ¿no? Por supuesto, pueden abrir el micrófono para que puedan hacer uso de la voz.
¿Alguien más? No sé, Samuel, si quieras complementar con algo acerca de las intervenciones. Se ve una mano levantada, Soledad, no sé de quién sea, pero se ve una manita levantada. Perfecto, sí, adelante, Israel. Sí, te escuchamos, si puedes habilitar el micrófono, todo tuyo, para que puedas compartir con nosotros lo que consideres. Está comentando que no tiene el micrófono, pero te podemos leer y puedo compartir con las personas participantes. Con gusto te leemos. Ya he activado su micrófono. Ya activé su micrófono. Lo activé, a ver si... Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a cada asistente, a cada integrante de todos estos paneles, por todos sus conocimientos. Particularmente tengo algunas experiencias, son breves, pero son varias. Quisiera compartirlas de manera muy, muy breve. Una de ellas fue con algunos vecinos que tenían en su INE una dirección, en su recibo telefónico otra dirección, y a lo mejor en su recibo de luz otra dirección, ¿no? El nombre del personaje que daba denominación a esta calle venía con letras distintas. En vez de Cepeda con Z, venía con C, viceversa. Entonces lo que se hizo fue realizar una solicitud, en este caso del Estado de México, al municipio, y se solicitó también un documento que comprobara cuál es el origen verdadero o cuál es el nombre verdadero de esta calle. Con eso, pues muchos vecinos pudieron evitar confusiones en trámites, confusiones en distintos documentos y enderezar los que ya tenían. Eso es, pues bueno, en beneficio de la comunidad. Otro beneficio de comunidad fue también mediante una solicitud de transparencia que se realizó igual al ayuntamiento, porque había un socavón. Ya habían solicitado acciones y decían, sí, lo estamos viendo, pero nadie veía resultados. Hasta que se solicitó comprobante de las acciones que se estaban realizando, oficios, y pues bueno, a la semana siguiente, pues los vecinos observaron que ya había obras, ya se estaba dando inicio a esto, y cuando recibieron su respuesta, se advirtió que las acciones o los oficios tomados fueron posteriores a la solicitud de información pública. Entonces, pues por supuesto que también es una manera de solicitar comprobación de las acciones que se están tomando, no solamente palabras de, sí, lo estamos viendo. Y por último, de manera ya bueno, no personal, pero me refiero a que fue dirigido a una persona solicitaba una copia de su sentencia. Esto fue a nivel federal, de una sentencia de conciliación de una situación laboral. Y cuando acudía a la secretaría de la que había formado parte y no se la proporcionaban, le daban largas y le daban largas hasta que se hizo por bueno, mediante solicitud de información pública, y lo obtuvo en 15 días hábiles, ya tenía su documento, lo que le dio pauta que pudiera organizar también otros trámites. Entonces, pues, en efecto, se confirma, yo creo que hay muchos casos en donde se confirma que el derecho de acceso a la información pública es un derecho llave. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Israel. Efectivamente, esa es la base del derecho de acceso a la información, o sea, convertirse en un derecho llave para hacer efectivo otros derechos, como el caso que comentabas, ¿no?, acerca del nombre de la calle, o incluso cómo a partir de una solicitud de información, algo que Samuel explicaba en el seminario, que es un caso reactivo, ¿no?, que a partir de una solicitud de información se genera una reacción por parte de la autoridad, y con ello pues puede atenderse alguna situación, o sea que por ahí, por ejemplo, como lo habías comentado, ¿no?, acerca de las obras que se iban a realizar y que ya comenzaron a realizarse, en fin, la verdad que justamente, pues bueno, esperamos y deseamos que se lleven con ustedes después de hoy, y obviamente desde antes muchos de ustedes ya tenían la idea de que el derecho de acceso a la información nos abre la puerta
a hacer efectivos otros derechos, a obtener un beneficio, a atender una necesidad que nos puede ayudar en lo individual o puede ayudar incluso a la comunidad. No sé si alguien más quiera compartir, hacer algún comentario antes de que cerremos la sesión. De acuerdo, entonces, si no hay más intervenciones, bueno, pues en nombre de la comisionada María del Carmen Nava, de todo el equipo de Estado Abierto, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de la sesión de Zoom, a través de las redes sociales, por supuesto del Info, de Estado Abierto, de la cadera de EVA, y también agradecer a las personas expositoras de esta sesión de socialización, que fue muy interesante. No duden que de alguna forma, si tienen algún asunto que quieran, por el cual quieran recibir algún acompañamiento o seguimiento, pueden escribirnos al correo de estadoabierto@infocdmx.org.mx. Y con eso, pues bueno, ya nos pondríamos en contacto con ustedes y podemos orientarles en este andar del ejercicio de nuestro derecho a saber. Muchísimas gracias a todas y todos nuevamente. Les deseamos una excelente tarde y nuevamente felicidades a las personas expositoras y también a todas las personas aquí presentes y por supuesto a quienes concluyeron bien el seminario. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias, saludos. Muchas gracias, hasta luego, saludos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, provecho. Thank you.